Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder. Si es inteligente, sabe Vladimir Cerrón que no es inteligente y por lo tanto no va a preparar ninguna sucesión, va a esperar que la echen. Y es probable que la echen efectivamente cuando ya ella no pueda cerrar el Congreso, que eso es 12 meses antes del término de su mandato, ¿no? Pero, en fin, el asunto es Cerrón, que tiene más de un año de prófugo, ahora da entrevistas, en fin, mantiene su presencia en los medios y quiere influir, ¿cómo no? La caída de Boluarte probablemente la echen cuando ya no pueda cerrar el Congreso, afirma César Hildebrand. Esta declaración está levantando polvo y no es para menos. El periodista César Hildebrand, siempre crítico y directo, ha dicho que es muy probable que Boluarte pierda la presidencia tan pronto como se quede sin capacidad para controlar el Congreso. ¿Qué se refiere? Según él, la presidenta está cada vez más acorralada y el reciente pronunciamiento del prófugo Vladimir Cerrón solo agrega más leña al fuego, ya que en una entrevista escrita, Cerrón no solo cuestionó a Boluarte, sino que dejó de entrever que tiene información muy delicada sobre ella, lo que podría poner en peligro la estabilidad del gobierno. Mientras tanto, la presidenta enfrenta manifestaciones en su contra, un gabinete cuestionado y una desaprobación en aumento. Hildebrand no solo descarta que la caída de Boluarte esté cerca si este clima de tensión. ¿Crees que Cerrón tiene en sus manos una bomba que podría derrumbar a Boluarte? ¿Será posible que ella pierda el cargo antes de lo esperado? Queremos saber lo que opinas aquí abajo en los comentarios. Y ahora, sin más rodeos, te muestro el video. Dice, no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio del 2025. Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder. Si es inteligente, sabe Vladimir Cerrón que no es inteligente y por lo tanto no va a preparar ninguna sucesión, va a esperar que la echen. Y es probable que la echen efectivamente cuando ya ella no pueda cerrar el Congreso, que eso es 12 meses antes del término de su mandato, ¿no? Pero 21 publica una encuesta de Ipsos, pero no sé qué le está pasando a Ipsos, de verdad. Desde su alianza, digamos, íntima con Perú 21, no sé qué le está pasando a Ipsos, porque es una pregunta muy sesgada la que se hace aquí. El titular es legítimo, más del 70% cree que el partido de Antauro Humala debe ser excluido. A mí el señor Antauro Humala me parece, por si acaso, la peste andante. Es una suerte de criminal político activo. Le deseo lo peor en política. Pero ahí está. Y se supone que estamos en una democracia. Y la pregunta que hace Ipsos es, la Corte Suprema está evaluando si el partido de Antauro Humala debe participar en las elecciones o si debe ser excluido por antidemocrático y peligroso. ¿Qué es lo que piensa usted? Claro, entonces el 71% dice debe ser excluido. Pero la pregunta es, si debe ser excluido por antidemocrático y peligroso. Esa no es la pregunta que hace una encuestadora. Una encuestadora dice, ¿cree usted que Antauro Humala debe ser excluido? Porque justamente se trata de rescatar lo más espontáneo de la respuesta y no de dirigir la respuesta de un modo tan, digamos, imperioso y claro, ¿no? Pero en fin, espero que Antauro Humala no pase ni a la primera vuelta. El señor Vladimir Cerrón le consiguió una entrevista escrita a un medio televisivo, Cuarto Poder. Y en esa entrevista, hablando de Dina Boluarte, que claro, su compañera, dice, no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio del 2025. Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder. Si es inteligente, sabe Vladimir Cerrón que no es inteligente y por lo tanto no va a preparar ninguna sucesión, va a esperar que la echen. Y es probable que la echen efectivamente cuando ya ella no pueda cerrar el Congreso, que eso es 12 meses antes del término de su mandato, ¿no? Pero, en fin, el asunto es Cerrón, que tiene más de un año de prófugo, ahora da entrevistas, en fin, mantiene su presencia en los medios y quiere influir, ¿cómo no? ¿Cómo no? Eso es una delicia. Wilber Huacasi, en La República, el colega Wilber Huacasi, publica una nota sobre el proyecto que ha presentado
justamente hablando de Cerrón, un legislador de Perú Libre, el partido de Cerrón, que es Américo Gonza, ha presentado un proyecto para mejorar la escala salarial en el despacho presidencial de Palacio, mejorar los sueldos de la gente que está en Palacio. Y resulta que él está en Palacio porque está de licencia como congresista, pero está de licencia y es un trabajador de Palacio. Él fue mayordomo en Palacio el año 2014. Y, en fin, está ahí en planilla. No le pagan desde luego porque ahora es congresista, pero se da una ley para sí mismo, porque cuando termine como congresista seguramente volverá a Palacio. No sé si hacer otra vez mayordomo o ocupar un puesto más importante, como por ejemplo presidente de la República. Pero en fin, quiero decir, es el colmo, ¿no? Es impresionante lo que pasa en el Congreso y el linaje que tiene este Parlamento en la historia del Perú. Yo recuerdo que años atrás, cuando, en fin, hacía de reportero y hacía de comentarista y trabajé tanto tiempo en Caracas, yo iba al Parlamento a escuchar con deleite algunos debates, algunas intervenciones, algunas riñas intelectuales. Qué placer era escuchar un debate de alto nivel entre Cornejo Chávez y Bedoya Reyes. Qué placer era escuchar una confrontación de nivel entre Polar, ¿no?, del PPC y Andrés Townsend del Partido Aprista. Qué país tan diferente, qué país se nos ha muerto, qué país desapareció para llevar Américo Gonza, claro, dándose leyes para sí mismo. Dice: no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio del 2025. Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder. Si es inteligente, sabe que no es inteligente y por lo tanto no va a preparar ninguna sucesión, va a esperar que la echen. Y es probable que la echen efectivamente cuando ya ella no pueda cerrar el Congreso, que eso es 12 meses antes del término de su mandato, ¿no? Pero 21 publica una encuesta de Ipsos, pero no sé qué les ha pasado a Ipsos, de verdad. Desde su alianza, digamos, íntima con Perú 21, no sé qué les está pasando a Ipsos, porque es una pregunta muy sesgada la que se hace aquí. El titular es legítimo. Más del 70% cree que el partido de Antauro Humala debe ser excluido. A mí el señor Antauro Humala me parece, por si acaso, la peste andante. Es una suerte de criminal político activo. Le deseo lo peor en política. Pero ahí está. Y se supone que estamos en una democracia. Y la pregunta que hace Ipsos es: la Corte Suprema está evaluando si el partido de Antauro Humala debe participar en las elecciones o si debe ser excluido por antidemocrático y peligroso. ¿Qué es lo que piensa usted? Claro. Entonces, el 71% dice debe ser excluido. Pero la pregunta es si debe ser excluido por antidemocrático y peligroso. Esa no es la pregunta que hace una encuestadora. Una encuestadora dice: ¿cree usted que Antauro Humala debe ser excluido? Porque justamente se trata de rescatar lo más espontáneo de la respuesta y no de dirigir la respuesta de un modo tan, digamos, imperioso y claro, ¿no? Pero en fin, espero que Antauro Humala no pase ni a la primera vuelta. El señor Vladimir Cerrón le concedió una entrevista escrita a un medio televisivo, Cuarto Poder. Y en esa entrevista, hablando de Dina Boluarte, sí, claro, su compañera, dice: no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio del 2025. Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder. Si es inteligente, sabe Vladimir Cerrón que no es inteligente y por lo tanto no va a preparar ninguna sucesión, va a esperar que la echen. Y es probable que la echen efectivamente cuando ya ella no pueda cerrar el Congreso, que eso es 12 meses antes del término de su mandato, ¿no? Pero, en fin, el asunto es Cerrón, que tiene más de un año de prófugo, ahora da entrevistas, en fin, mantiene su presencia en los medios y quiere influir. ¿Cómo no? Eso es una delicia. Wilber Huacasi, en La República, el colega Wilber Huacasi, publica una nota sobre el proyecto que ha presentado, justamente hablando de Cerrón, un legislador de Perú Libre, el partido de Cerrón, que es Américo Gonza. Ha presentado un proyecto para mejorar la escala salarial en el despacho presidencial de Palacio, mejorar los sueldos de la gente que está en Palacio. Y resulta que él está en Palacio porque está de licencia como
como conferencista, pero está de licencia y es un trabajador de Palacio. Él fue mayordomo en Palacio el año 2014. Y, en fin, está ahí en planilla. No le pagan, desde luego, porque ahora es congresista, pero se da una ley para sí mismo, porque cuando termine como congresista seguramente volverá a Palacio. No sé si hacer otra vez mayordomo o ocupar un puesto más importante, como por ejemplo presidente de la República. Pero en fin, quiero decir, es el colmo, ¿no? Es impresionante lo que pasa en el Congreso y el linaje que tiene este Parlamento en la historia del Perú. Yo recuerdo que años atrás, cuando, en fin, hacía de reportero y hacía de comentarista y trabajé tanto tiempo en Caritas, yo iba al Parlamento a escuchar con deleite algunos debates, algunas intervenciones, algunas riñas intelectuales. Qué placer era escuchar un debate de alto nivel entre Cornejo Chávez y Bedoya Reyes. Qué placer era escuchar, en fin, una confrontación de nivel entre Polar, ¿no?, del PPC y Andrés Townsend del Partido Aprista. Qué país tan diferente, qué país se nos ha muerto, qué país desapareció, para que ahora esté Américo Gonza, claro, dándose leyes para sí mismo. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.